Muy buenos días, chicas y chicos. El día de hoy estaremos tratando el tema de la parábola, misma que se define como un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia a una recta fija llamada directriz, situada en un plano, es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano al que se le llama foco y que no pertenece a la recta. Aquí abajito les puse la definición. Y aquí está el significado de punto fijo y de recta fija, de la definición original de la parábola. En esta parte de abajo estoy mostrando una parábola de tipo horizontal, específicamente la que abre a la derecha. En adelante vamos a ver los 4 casos de parábola, los 2 horizontales, los 2 verticales, comenzando con los casos que tienen vértice en 0,0. Comencemos entonces con las fórmulas para las parábolas que tienen vértice en 0,0. Los casos de parábola horizontal tienen las siguientes fórmulas. Si abren a la derecha, tienen la ecuación y cuadrada es igual a 4px, un foco p, 0 en sus coordenadas, su directriz es x igual a menos p, el lado recto es igual para ambos casos, es el valor absoluto de 4p, y el vértice, como mencionamos, es 0,0 para los 4 casos. Ahora, si la parábola es horizontal pero abre a la izquierda, entonces el foco va a estar en menos p, 0, y esto nos indicaría que está abriendo a la izquierda. Para la directriz, tenemos que si la parábola está abriendo a la izquierda, entonces la ecuación de la directriz será x es igual a p. El lado recto sería el mismo y el vértice, como ya habíamos mencionado, igual. Entonces tenemos dado aquí un ejercicio número 1. Dada la ecuación y cuadrada es igual a 4x de una parábola, hay que determinar el lado recto y las coordenadas del lado recto, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, y hay que graficar también. Entonces, comencemos con nuestro procedimiento. Teniendo entonces que y cuadrada es igual a 4x, comencemos con el ejercicio. Lo primero que recomiendo en este punto es tomar el valor que acompaña a la x en el segundo miembro de la ecuación de la parábola e igualarlo a lo que equivale el lado recto. El lado recto es igual a 4p, entonces 4p es igual con 4. Lo tomo únicamente así, sin el valor absoluto, con el objetivo de despejar el valor de p. P es igual a 4 entre 4. P es igual a 1. Este es nuestro resultado. Simplemente igualamos lo que dice la ecuación del lado recto, que nos dice el lado recto es igual al valor absoluto de 4p. Tomamos únicamente el 4p para encontrar el valor del parámetro y lo igualamos al valor que acompaña aquí, dado que la ecuación de la parábola con la que estamos trabajando, por el signo que nos está mostrando, sabemos que es una parábola que va a abrir a la derecha. Sabemos que tiene vértice en el origen, dado que no hay términos sumando o restando que acompañen aquí a la y cuadrada, ni que acompañen acá a un lado a la x. Eso nos da, aunque no nos lo dijeran, un punto para poder definir que esa parábola tiene vértice en 0,0. Ahora, ese 4p también se iguala de esa manera porque en nuestra ecuación sabemos que el término coeficiente que acompaña a la x en cualquiera de los 4 casos de parábola con los que contamos, los 2 horizontales y los 2 verticales que veremos posteriormente, todos contienen el valor del lado recto aquí multiplicando como una constante nuestro valor de x. Es un coeficiente de la variable. Entonces, considerando hasta ese momento ese punto, por eso fue que tomamos a este valor de 4 para poder hacer el despeje de nuestro valor de p. Una vez que tenemos a p, tenemos
un dato suficiente, muy importante, para poder encontrar el resto de los valores que necesitamos. Entonces colocaremos aquí una pequeña tablita para ir anotando todos aquellos datos que nos vamos encontrando empleando nuestras fórmulas anteriormente mostradas. Nos pidieron que calculáramos el lado recto. Dijeron que era igual a 4p, el valor absoluto de 4p sería 4 por 1, o sea que sería 4. Las coordenadas del lado recto, las que llamaremos L y L', todavía no están definidas, vamos a calcularlas. Vamos a calcular también nuestro foco. Nuestro vértice ya sabemos que es 0,0 por las características que guarda esta ecuación. No tenemos valores sumando aquí a la y. No es esto un binomio. Cuando aparece ya en forma de binomio esto de aquí, quiere decir que es un valor sumado. De este lado no hay suma, no hay resta tampoco. Entonces sabemos por definición que esta es una ecuación de parábola con vértice en 0,0. Y por la forma, dado que tenemos este y cuadrado y la x de manera lineal, sabemos que va a ser una horizontal. Y por el signo sabemos que abre a la derecha. Entonces ya tenemos un conjunto de datos de lo que nos pidieron. Lado recto, vamos a calcular las coordenadas del lado recto, las del foco, las del vértice, la ecuación de la directriz, y con eso ya tendremos todo lo que nos pidieron. Coordenadas del foco, ecuación de la directriz y graficar. Para graficar vamos a llevarnos dos métodos. Uno va a ser la graficación a través de un plano cartesiano a mano alzada y la otra va a ser en una graficadora. Ok, entonces en adelante vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el siguiente caso. Dijimos que era una parábola que abre a la derecha, por lo que va a estar más o menos así. Ahorita lo voy a hacer a punto súper rápido nada más. Está abriendo a la derecha, su vértice está en este punto, está abriendo hacia este lado. Tenemos aquí X, tenemos acá Y, tenemos aquí, esto es mi vértice, esto es mi foco. Estos van a ser unos puntos que son L y L', son los extremos del lado recto. Todo esto va a ser mi lado recto. El lado recto es una cuerda que pasa por el foco a 90 grados del eje focal. El eje focal en este caso está por encima del eje de las X, entonces nuestro eje focal coincide con el eje de las X. El eje focal aquí ya estaría definido y podemos agregarlo. No es un dato requerido, pero es importante que sepamos eso. Eje focal coincide con el eje X, por lo que su ecuación sería y es igual a 0. Y es igual a 0. Ahora que tenemos los datos de P y los datos que nos sirven para calcular el lado recto, ya tenemos todo. Vamos a hablar entonces del cálculo del eje focal. Aquí yo ya lo puse que es como y igual a 0. Eso porque coincide con el eje de las X. Y vamos a calcular entonces el resto de datos que nos pide el problema. Sabemos que nuestro vértice es 0,0. Eso ya lo tenemos calculado por aquí. Ya tenemos nuestro lado recto. Y como nuestro lado recto es 4, entonces quiere decir que a lo que se refiere, vamos a definirlo entonces. Tenemos aquí nuestro punto F. Tenemos acá nuestro punto que corresponde con el vértice. El vértice ya sabemos ya está en 0,0. El foco está a una unidad P del vértice. Quiere decir que el foco debe estar en 1 y 0 en desplazamiento en Y. Entonces va a ser 1, 0. Ya tenemos entonces el foco. Entonces ahora ya con los datos dados del valor de P y el lado recto, yo ya he colocado aquí otros datos que he venido calculando. Por ejemplo, el eje focal para esta ecuación sería y igual a 0. Eso porque el eje focal es una recta que pasa por el vértice y por el foco, que forma un ángulo de 90 grados con
lado recto. El lado recto es una cuerda que también pues estaría formando 90 grados con el foco y que toca dos extremos de la parábola, como estamos viendo aquí. Esos extremos del lado recto son estos, L y L'. Entonces, ese eje focal para este caso en particular, como es una parábola con vértice en el origen, que abre a la derecha, es del tipo horizontal, entonces tenemos que su eje focal es y igual a 0 y coinciden perfectamente con el eje de las X. Por eso es que yo lo marqué acá. Y igual a 0, ¿por qué? Porque como ustedes pueden ver aquí, es una recta que corta exactamente al eje de Y en 0. Ahora, el vértice 0,0 ya lo habíamos visto desde el inicio del caso. Y eso tiene que ver, y pudiera yo determinarlo aunque no me lo dijeran, si yo observo mi ecuación original y veo que aquí no hay sumas, no hay restas que acompañen a la Y ni que acompañen a la X. Eso me dice en automático que mi caso es de vértice en el origen. Por eso ya lo tenemos acá palomeado. Ahora, el foco se calcularía tomando en cuenta la distancia P que existe del vértice al foco. Entonces, si la distancia del vértice al foco sería 1, dado que P es igual a 1, entonces la coordenada del foco es 1,0. 1,0 porque hay una distancia recorrida de 1 unidad en X y 0 de distancia recorrida en Y. Ahora, para determinar las coordenadas del lado recto, tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente. El lado recto es 4 veces P, lo que quiere decir que tenemos 2P hacia arriba del foco y otros 2P por debajo del foco, ¿verdad? Entonces, si yo aquí multiplico esto por el valor del parámetro, sería 2 por 1, 2. Quiere decir que en unidades hacia arriba estamos recorriendo 2 y a la derecha recorrimos 1. En ambos casos nos recorrimos 1 unidad para las coordenadas del lado recto, pero en una nos estamos recorriendo hacia arriba, por lo que es positivo, y en la otra nos recorremos hacia abajo, por lo que nos da negativo. ¿Qué es lo que nos falta a este punto? Nada más sería la ecuación de la directriz. Y resulta que la directriz también guarda una distancia P con respecto al vértice. Entonces, del vértice a la directriz hay una distancia P, pero P vale 1. La directriz está situada en los negativos. Esto equivaldría a un menos 1, ¿ah? Entonces, X es igual a menos 1. Es una recta que corta al eje de las X en menos 1. X es igual a menos 1. ¿Qué recomendación les doy yo con respecto a este problema? Muy sencillo. Lo mejor sería graficarlo en un plano cartesiano que sea cuadriculado tal cual como nos aparece con este. Como ustedes pueden observar este plano, aquí pudimos darle la unidad para la izquierda, la unidad para la derecha, el número de unidades correcto hacia arriba, hacia abajo, queda un poquito más simétrico, un poquito mejor su dibujo y lo pueden mejorar todavía si lo hacen con sus reglas, etcétera. Ahora, una forma todavía de que les quede mucho mejor sería haciéndolo empleando una graficadora. Por aquí yo ya he aprovechado el caso y he utilizado una graficadora para todos ustedes. Por ejemplo, acá ustedes pueden observar a GeoGebra clásico. Y por aquí yo he ya capturado algunas parábolas para que ustedes las vayan viendo. Esperemos que me las haya guardado. Veamos. Aquí tenemos la parábola precisamente con la que estábamos trabajando. Y cuadrado es igual a 4x. Es muy sencillo ingresar una parábola a GeoGebra. Lo único que tienen que hacer es dar clic así en su teclado en pantalla. Y es igual. Le pueden poner aquí 10x, por ejemplo. Enter. Y ya les va a graficar ahí, ¿no? Aquí le puse una recta yo. Si quieren una parábola, le ponemos un cuadrado y ahí está, otra parábola. ¿Sí? Lo que ustedes quieran graficar, aquí es muy sencillo. Únicamente hay que escribir la función y la computadora en automático lo hace.
Ahora yo aquí ya hice un conjunto de parábolas diferentes. Tengo marcada justamente esa que ustedes están viendo en pantalla de color verde. Voy a deshabilitar esta que acabo de hacer porque lo que me interesa es que ustedes observen a esta. Vean cómo lo que nosotros hemos hecho a mano alzada, nuestra computadora nos lo comprueba. Ahí está, ese sería el lado recto que nosotros hicimos. Nuestro vértice, ahí está, en 0, 0. Nuestra directriz, la voy a poner con 2 puntos para evitarme la batalla. Ahí estaría nuestra directriz. Y nuestra recta es x es igual a menos 1. Aquí está comprobado, no estamos mintiendo, fingiendo, ni mucho menos. Nuestra coordenada de A es 1, menos 2. Déjenme deshabilito la recta. Nuestra coordenada de A es 1, menos 2 y la de B es 1,2. Son nuestra L y L'. Observen cómo lo hace perfectamente bien. Nuestra ecuación es exactamente la misma. Puedo trazar aquí algo para que ustedes puedan visualizar al eje focal. Es más, lo podemos ingresar tal cual como es. ¿Para que nos batallamos poniendo puntos y que genere más comandos? Aquí le ponemos y es igual a 0, como lo hemos marcado antes. Observen cómo se oscurece la línea. Observen cómo se oscurece la línea ahí, ¿no? Pueden observarlo bien. Se marcó nuestra línea de la recta DE. No se ve ahora. Y es igual a 0. Enter. Ahí lo pueden observar. El eje se oscureció. Podemos aquí cambiarle, miren, si lo observan, el cambio del eje por la ecuación de la recta que acabamos de trazar ahí. Eso pues nos confirma que lo que hemos hecho es correcto. Este es un consejo que yo les puedo dar para que puedan facilitar sus procedimientos, comprobar en dado caso que surja una duda y que sus gráficos sean mucho mejores cuando los quieran revisar, y si les dan la oportunidad de hacerlos por computadora, es una perfecta aplicación, fácil de utilizar, rápido de utilizar, y además tendrían que hacer su cálculo algebraico en dado caso que se los permitan, y es bastante útil para resolver problemas a veces un poco más avanzados donde de repente implica que hagamos el cálculo de alguna función y que queramos visualizar algún problema. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su tiempo y quedamos pendientes para el próximo video de la parábola.